Bienvenidos. Ven a través de la distancia. Gracias. Vamos al Evangelio 4. Mateo 4. Aleluya. Cuatro. Tenemos, hemos en Padre. Entonces Jesús fue llevado por el al desierto para ser tentado hasta ahí. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora. Seamos fortalecidos, Señor, para que podamos comprender. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo hoy. Háblanos, suélanos. La tentación le puso al mensaje. La tentación. En primero vamos a dejar en claro que Dios no tienta a nadie y puede ser tentado por nadie. Amén. Eso dice Santiago 1:13. Aquí Santiago está dando claro que Dios no induce al pecado. Amén. Dios no induce al pecado, ni es el autor de que las personas caigan. Pero sí puede utilizar las tentaciones para que nosotros crezcamos, para cumplir su propósito. Pero Él no tienta. Él no es el tentador. Fíjese bien usted que en Mateo 4 dice que el Señor fue impulsado por el Espíritu al desierto. Dios lo impulsa, pero no lo tienta. Aleluya. El que lo tienta, el que lo prueba es Satanás. Amén. Para que fuera tentado por el diablo, dice. Entonces Satanás es el que lo tienta. El Espíritu solo lo guió, pero no fue quien lo tentó. En la Biblia hay una diferencia entre tentar y probar. Tentar en griego es peirazo, con el sentido de influenciar al mal. ¿Cuántas veces has tentado usted para pecar? Muchas veces. Y somos tentados por nuestra concupiscencia. Es que la concupiscencia no se sacia. Entonces allí cuando nosotros pecamos, el pecado da a luz una hija, un hijo, una hija, se llama muerte. Aleluya. Entonces, dice que es Satanás el que hace que nosotros seamos tentados. Y probar, tentar es peirazo, ¿verdad? Y probar en el griego es dokimazo, que es examinar, poner a prueba el valor genuino de una persona. Eso es probar. Es evaluar con el fin de confirmar que algo es digno. Valor es probar la autenticidad de alguien. Eso es probar. Es dokamizó. Dios probó a Abraham para pedirle su hijo, su único hijo, para fortalecerlo en la fe. Porque probar le dije, examinar, poner a prueba para probar algo auténtico. Yo estaba probando si Abraham lo amaba de verdad. No lo estaba tentando. Que la tentación dije que es con el sentido de influenciar para hacerlo caer a alguien. Probar es evaluar
con el fin de confirmar que algo es genuino. Dios estaba probando que la fe de Abraham fuera genuina. Por eso le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo al que tú amas tanto. ¿Qué prueba más tremenda esa? Porque que le pidan un hijo a uno, aparte de eso, uno tiene hasta 5 hijos. Puede decir, al ser un poco desamorado, puede decir, bueno, te voy a dar el que más feíto, el más malo, el que no me gusta, te lo voy a dar. Pero como Abraham solo tenía un hijo, tenía Ismael, pero Dios no le estaba pidiendo a Ismael. Estaba pidiendo a Isaac, al que tú amas, le dijo. Abraham amaba a Isaac. Imagínese, hermano, que usted le pida, aunque no lo quiera, porque hay mamás, hay padres que aunque no quieran a sus hijos, la lleve la policía, le dicen, pero cuando los agarra la policía lloran. No, si mi hijo es inocente, mi hijo no debe nada. Él estaba en el grupo, pero lo agarraron, pero no debe nada. Ella se desespera y sufre y es capaz de hacerse cargo de la deuda externa de este país para que lo dejen libre. Porque lo ama. Y Abraham, hermano, amaba a Isaac. Digo, al que tú amas, Abraham, vete a tierra de Moria, en un monte, y yo te voy a señalar a dónde. Y Abraham obedeció, hermano. Abraham, mire qué reto ese que Abraham agarró a su hijo. ¿No crees que era un muchachito como Emanuel? Y no cuesta llevárselo. Sabe él. Isaac tenía como 16 años ya. Era alto. Y Abraham tenía tantos, casi 100 años. Póngale 116. ¿Cómo va a comparar la fuerza de un muchacho de 16 años a un anciano? Pero Isaac también fue obediente hasta que el papá lo amarró y lo acostó en la leña. Los dos fueron probados, uno en obediencia y otro en fe. Aleluya. Y Abraham aprobó la prueba. Amén. De hecho, hay muchos hombres y mujeres con el fin fueron probados para revelar su carácter, su fe y cumplir sus propósitos, como Job. Job fue probado y él no sabía por qué estaba siendo probado. Era una treta de Satanás, que porque tú le tienes cercado todo esto, tú le has hecho todo esto, tú le has dado todo esto. Dios le dijo, bueno, pruébale, pues quítale todo lo que tiene. En un mismo día Adán perdió sus hijos, perdió su ancestras, perdió su ganado, perdió su todo. En un mismo día. Porque trata el uno y el otro, trata el uno y el otro. No era que pasaron 2 días y después llegaba el otro. Todavía estaba la palabra en la boca de aquel. Cuando venía el otro le soltaba otra frutita. Y Job dijo que no había encontrado ningún despropósito en Dios de lo que estaba sucediendo. Desnudo salí del vientre, dijo, desnudo me voy a ir, sin nada me voy a ir. A esto que la mujer llega y le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete, animal. Esa mujer estaba infectada a saber qué más decía de Abraham, porque ya no tenían nada. De Job, ya no tenían nada. Cuando tenía ya estaba contenta. De la sala de belleza, a lo de todo. Pero cuando ya no tenía nada, Job le dijo, maldice. Pero Job estaba siendo probado. Pero él no lo sabía. Nosotros lo sabemos hoy porque hemos leído la Biblia, hemos leído el libro de Job. Eso espero. No lo ha leído, es un fracaso. Realmente. Ya dice que el padre José, José tuvo un sueño. Se lo contó a sus hermanos. Mire, hermano, no hay que contar los sueños a cualquiera. Porque le vas a generar envidia. Porque tal vez Dios está
está mostrando algo y vas a generar envidia en la persona. Yo tuve 2 sueños, hermanos, y tuvieron envidiaron. Yo tenía un propósito para Ezequías también fue probado. Pero ¿por qué causa fue impulsado Jesús al desierto para ser tentado? ¿Cuáles son las razones por las que Dios lo impulsa al desierto? Si es su hijo, ¿yo por qué voy a mandar a mi hijo a que lo prueben? Que lo tiente Satanás para que lo prueben, para que ¿qué? Es mi hijo. Pero Dios tenía un propósito que era demostrar que Jesús era el verdadero hijo y obediente. Ya hablamos que Isaac no se negó a que lo matara su papá. Obediencia de Cristo. Entonces Dios tenía el propósito de probar que su hijo era el verdadero hijo. Porque Satanás le tentaba y le decía, si eres el hijo de Dios, una versión dice, puesto que tú eres el hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Como creando duda en él. Pero Jesús siempre citó la escritura para repeler esa. Le dijo, escrito es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y entonces Satanás se quedaba otra vez, como dice, porque Jesús había oído la voz en el Jordán, lo habían oído todos. Seguramente Satanás le decía, es que eso que oíste no es cierto. Eso fue una ilusión tuya. Vos tenías algo, hambre, quizás tenías, o alguna enfermedad, y por eso que no escuchaste algo que querías oír. Déjeme, Satanás, hacer cualquier. Así que vaya, demuestra que eres el hijo de Dios, conviértelas en pan. Después lo llevó a un monte, al pináculo del templo. Le dijo, arrójate. Que ese pináculo del templo, 100 metros de alto. Arrójate, le dijo. De todas formas, la Biblia dice, oiga, Satanás se sabe la Biblia, no cree usted que con los 4 versículos que se sabe usted va a estar tranquilo en un momento difícil. Porque Satanás se sabe toda la Biblia. Contento porque me sé 5 versículos de la Biblia. 2. Llega ni a pre va a mandar a sus ángeles para que eres hijo, demuestra que eres. Pero Jesús después lo llevó al monte. Porque solo al Señor adorarás y servirás. Dios quiere que le adoremos y que le sirvamos. Aleluya. Aleluya. Dios quiere esas 2 cosas de nosotros. Que le adoremos y que le sirvamos. Amén. Entonces, dice que Adán fue tentado en el huerto con abundancia y desobedeció. Israel fue probado en el desierto 40 años y falló. Jesús fue probado 40 días. Porque vence donde otros fallaron. Él es más que vencedor. Donde otros fallan, Él vence. Aleluya. Y ahora la pregunta es, ¿a quién tipificamos nosotros? ¿A Adán
en su desobediencia, aleluya. ¿Somos desobedientes nosotros? No me digan. A saber, hacer que se prometa palabra con. Somos desobedientes, aunque un poquito seamos desobedientes. A la vieja naturaleza, a la vasija de barro que se echó a perder. A eso estamos tipificando nosotros. O estamos tipificando a Israel en su incredulidad. A ambos quizás, ¿verdad? Porque somos desobedientes e incrédulos. Dos cosas. Desobedientes e incrédulos. O a Jesús, el nuevo Adán y el verdadero Israel. El que vence donde otros fallan. Porque Adán, hermano, es experto en desobediencia, es un traidor. Los que son tipificadores de Adán son traidores. Como Judas. Porque dicen, o sea, 6:7, dice, pero ustedes se portaron como Adán, son traidores y desobedientes, no han cumplido mi pacto. Wow. Sálvese del grupo o introdúcase en el grupo para que después no recuerde. Porque lo que pasa es que en esta iglesia se pide reconcilio todas las veces que predicamos, nadie pasa. Están sanos todos. Y aquel día yo no quiero que usted lleve la sorpresa de decir, pero si yo iba a la iglesia, como las vírgenes, como aquellos hombres. Las vírgenes. ¿Quiénes son? Déjanos entrar. O las Ana. María, más de algunos llaman María porque hay mucha María. La tierra está llena de María. Entonces, no se vaya a sorprender usted porque le digan, tú eres Adán y por eso no eres desobediente, eres incrédula o incrédulo. Dice Romanos 7:24, pobre de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de que me hace pecar y me separa de Dios? Pablo reconocía que todavía estaba el viejo hombre en él. Y Pablo que era Pablo. Y nosotros, hermanos, cuando nos dicen, hermano, pase adelante, venga a reconciliarse, somos más santos. Somos más crédulos que el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, dijo Pedro, Pablo dice las cosas difíciles de entender. Era revelación divina de Pablo. Y dice, yo no sé lo que me pasa, pobre de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte que me hace pecar? Y nosotros andamos cargando al viejo hombre para arriba y para abajo. Vamos a fiesta y ahí lo andamos. Aleluya. Venimos a la iglesia y ahí lo andamos. ¿Sabe qué? Estaban los finales atado muerto. Para que usted se despierte, hermano. Que habían asesinado a un hombre. Se lo colgaban al cuerpo atrás. Y ahí lo andaba hasta que se putrefactaba. Se podría, pues. En el lomo del hombre. Algo parecido está diciendo Pablo. Miserable de mí, dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
hacemos nada por decir, Señor, líbrame de esta situación que ya no puedo más con este ángel Ayala. ¿Será que no compartamos como Caín, que era un desobediente? Todos estos tipos de Adán, mire, Caín era un desobediente. No ofreció el sacrificio conforme a Dios. Lo deseaba, lo demandaba. No que Dios no aceptara las, sino que a la pasarraya, como decíamos nosotros, la pasarraya, tirábamos la carambola. La carambola agarró unas y todavía bravo. Porque cuando Abel llegó con su perito bien gordo, el mejor de las ovejas, porque lo había, desde que él nació, dijo, este va a ser para Jehová. Y lo guardó, lo preparó. Cuando tuvo un año, porque el año se le daba, era la mejor carne. Cuando tuvo un año el animalito lo llevó. Pareciendo que él como no. Y Abel con un cordero. Abel. Toca ahí. Hay personas que jugan. Correcto. Le causa porque son malas del mal. Cuando uno es obediente, alma, somos de Dios. Otro desobediente fue el rey Saúl, que no destruyó lo que Amalek, todo. Ovejas, bueyes, camellos, vacas, cabras, chivos, todo. Mujeres, niños, de pecho, ancianos, ancianas, destruyelo todo. Porque lo que tú no destruyas, eso no. Pero lo que nosotros destruimos nos destruye a nosotros. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Una malecita lo terminó de matar. Porque él no mató a los demás. Amalek es figura del viejo hombre, de la carne. Destruya usted al viejo hombre que está en usted. Está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Todavía se acuerda de aquellos diciembre que nunca volverán. La verdad. Es una melancolía cuando llegan esos días, hermano. Cuando uno a bailar donde la se preocupa porque hay un viejo hombre reclamando ese derecho. Así le pasó a Saúl. Obedeció a medias. Acán fue otro que tomó de lo prohibido. Cuando Dios había dicho todo esto es anatema, destruyanlo. Acán, nadie me ha visto. Es que nosotros creemos que nadie nos ve, y es cierto, no nos ven nuestros hermanos, no nos ve el pastor, pero nos ve Dios. Es lo más terrible, que Dios nos está viendo en todo momento, porque donde sea que yo voy, allí va el Espíritu Santo conmigo. Donde sea que me muevo, donde sea que entro, allí va. Algunas veces se queda.
Pero acá dijo, ah, la oportunidad. Cuando fueron santiamente, ahí como eso va a ser partidita. No envíen a todos los hombres, dijeron, vamos a acabar como nada. Pero cuando Dios se aparta de uno, hermano, eso como nada se vuelve gigante. Eso que no parece nada, eso que no significa, nos estorba, nos hace la vida de cuadrito. Cuando Dios descubre Josué que el anatema está. ¿Entendió eso? Pues se lo digo. Al oír que el anatema está en nuestras, Dios se aparta de al ratito. ¿Qué pasó, Dios? Ese pueblo tan pequeño y bien viendo, que habían matado como. No se lo señaló todos, porque dijo que otro es Salomón, que se dejó llevar por otras voces. Te dejas llevar por otras voces, corres para otras iglesias, aleluya. Malo que pero si la doctrina no es buena, no vaya. Si la doctrina es mala, no vaya. Usted debe saber, hermano, cuál es la sana doctrina. Pero hay iglesias que tienen un poquito donde no sirve para Dios. A Dios o todo o nada. Porque no, fíjese, ahí y sí es cierto, hermano. Pero lo demás todo está bien. Solo que en esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro. No, no. Está bueno, pero yo entiendo eso, hermano. Porque la Biblia dice que recibamos lo bueno y desechamos lo malo. Sí, eso dice la Biblia. Pero estando en una iglesia donde se enseña la sana doctrina, mejor estése ahí. ¿No cree que hay menos pérdida? Entonces Salomón se dejó llevar por otra voz. Se casó con mujeres extranjeras que lo llevaron a... Mire, cuando Salomón escribe los proverbios, está Dios con él, está él con Dios. Pero cuando Salomón escribe Eclesiastés, Dios se ha apartado de él. Dios ya no está con Salomón. Porque a todo le busca un pero. Quiere probar esto, quiere probar lo otro, quiere probar esto y todo y todo. Y a todo le encuentra un pero. Dice que es vanidad, todo es vanidad. Y por último, cuando ya reconoce que se apartó de Dios, dice todo esto, dice, porque sabe que durante 12 capítulos a ver, 14. Y así hay una lista, Jeroboam,
que creó su propio sistema de adoración. Judas Iscariote, el traidor deliberado, traidor con alevosía y ventaja, que vendió por 30 monedas. ¿Y será que nos parecemos a alguien de esos nosotros, hermanos? Que necesitamos urgentemente decirle: Señor, libérame de este hombre que cargo yo en mis espaldas. Libérame, Señor. O seremos como el pueblo de Israel, que eran incrédulos. En el desierto fueron probados, fallaron. Habiendo visto las señales de Dios, hermano. Y nosotros no estamos lejos de eso, porque nosotros hemos visto señales, maravillas y prodigios, milagros grandes, para estar aquí al pie del altar diciendo: gracias, Dios. Gracias por lo que me hiciste. Gracias por mi familia, Señor. Porque nosotros hemos visto cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero Israel dice en el Salmo 95, 9 al 11, Dios dice: en aquella ocasión sus antepasados me pusieron a prueba, a pesar de que vieron lo que hice. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error. Yo sabía que lo ignoraba. Yo sabía que lo ofendía. Yo sabía que murmuraban. Yo sabía que no creían. Pero al fin les hizo ver Dios. ¿Es que Dios te deja? Puede dejar. Tal vez algún día reaccione. Tal vez algún día me pide perdón. Yo lo voy a perdonar porque es mío. Porque Dios perdona, hermano. En la parábola del hijo pródigo, de que el padre estaba esperando a su hijo. Nunca dejó de esperarlo, y estaba pendiente, vigiándolo. ¿Sabe por qué? Esto no está en la Biblia, está en el Talmud. Había una tradición que cuando un hijo desobediente y rebelde pedía la herencia y se iba, todos los ciudadanos de aquella ciudad hacían una vasija. Mandaban a hacer una vasija que se llamaba quesada y la guardaban, guardada. Y estaban pendientes del regreso del hijo, porque sabían que un día iba a regresar, porque los hijos regresan. Si usted es hijo de esta iglesia y se va a regresar un día. Pero no vamos a atender esa vasija, la vamos a atender. Aleluya. Porque los hijos regresan. Y cuando ellos veían que venía el hijo, rían y agarraban la vasija, lo rodeaban y agarraban la vasija y la quebraban, la rompían allí y decían: maldito sos con maldición, porque desobedeciste y deshonraste a tus padres, sos maldito, que Dios te caiga el castigo de Dios, así como quebró esta vasija, se has roto tú. Oiga, hermano. Y por eso es que el padre, antes de que ellos salieran corriendo a encontrarlo, el padre corre. El padre corre, y corre más la gracia que la maldición. Aleluya. Es que corre más la gracia que la maldición. Y el padre lo alcanza primero. Y ellos van detrás corriendo, pero el padre lo alcanza y lo abraza, lo cubre inmediatamente. Lo cubre para que no le caiga ninguna maldición. Y aquellos vienen ya con su vasija a decirle lo que ha hecho. Y que se lo merecía porque se lo merecía. Aleluya. Que nosotros dicen que los hijos de desobediencia merecen el castigo de Dios. Merecen la ira de Dios. Pero Dios nos quita ese pecado y nos abraza. Aunque hoy seamos desobedientes, pero podemos correr a decirle: Señor, perdóname, que yo he pecado. ¿O no hay alguien que ha pecado aquí? Y el pueblo de Israel dijo: pero al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos.
Por eso, ya enojado decidí, voy a permitir en la tierra prometida, donde les habría dicho, donde les habría hecho. ¿Quiénes entraron a la tierra? Los que nacieron nomás, pero los que entraron no entraron. Todos esos, ahí murieron. Esos dos los tuvo 40 años, para que se mueran estos viejos. Entraron fue Josué y Caleb. Estaban más jóvenes que cuando entraron, fuertes que cuando entraron. Amén, iglesia. Entonces, Hebreos 3:17 dice, ¿y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos. Dios se enoja con los que pecan deliberadamente. Usted está pecando deliberadamente. Espera que tiene, y que porque trae la ofrenda, y tenga todo el dinero que pueda. Pero con eso no va a comprar a Dios. Amén. A Dios lo va a comprar. Fidelidad. O como Jesús. Primero dijimos como Adán, Israel o como Jesús. En Filipenses 2, mire, esto es. Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, a cosas que sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante. Y ahora nosotros, hermanos, porque nos ponen en un privilegio, ya nos sentamos aparte. Ya no puedo. Ahora. Ya no me puedo, hermana. Y Jesús dijo que haya en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dijo Pablo. Que siendo Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse. Decir, no, yo soy Dios, Dios mío, ¿cómo va a mandar a mí? Yo soy Dios. No, que se despojó. Despojar es quitarse todo. Se despojó del reino que tenía. Se despojó de la corona que tenía. Por eso es que ese canto que cantan en las iglesias, que a mí me gusta una parte, pero lo demás no me gusta, cuando dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Eso es herejía terrible. Dios ya era rey, Jesús ya era rey. No tienen que coronarlo con una corona. La corona de espinas era una burla. Era una burla del rey que le puso esa corona. Vaya, aquí tienen a rey, le dijo. Esa era una burla. Y cuidadito con cantarla aquí. La gloria es. Pero cuando dice, ay, habla. Amén, iglesia. Entonces Jesús no vio eso como algo a que aferrarse. Y nosotros debemos tener cuidado cuando nos den un privilegio y sentirnos como pavos reales. El pavo real solo el pecho es lo bonito, las patas son así. Las patillas se le quiebran. Cuando baila tiembla así. El peso es mucho para semejantes patitas. Hay muchos pavos reales aquí, hermano. Hay pavos reales aquí. Ay, no. Entonces podemos ser igual a Jesús. Nuestro carácter. Sencillos. Dijo él, sean mansos y nosotros, hermanos, no nos crezcamos el pavo real. Ya sabe de qué carece el de patas. No de patas,
patas animales, sino de pies. Aunque ellos no tienen pies, tienen patas. Entonces en el carácter seamos iguales a Jesús. No seamos como Adán o como Israel. Adán desobediente, traidor, Israel incrédulo. Seamos como Jesús. En el servicio, pues si yo el Señor y el Maestro dice, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies de los unos a los otros. Seamos serviciales, hermano. No solo vengamos y nos sentemos en la silla. ¡Pum! Esperen, termina el punto. No, hermano, en que sea salúdense unos a otros y demuestren que tiene amor. Porque hasta eso es servicio. Cuando amamos a alguien, le preguntamos, le damos una palabra que necesita. Hasta eso, hermano. Aleluya. Así que si el Señor como maestro le lavó los pies, Él le dio ese ejemplo a ellos para que lo hicieran. ¿Quién es su Cristo? Eso no. Pues para esto fuiste llamados. Porque también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. También fue al desierto para prepararse antes de su ministerio, para identificarse con la humanidad. Padecer. Pero no. Si esta mañana ustedes están pasa, perdóneme por este hombre que cargo. Ya no lo quiero. Ya no quiero cargar con él. Dios mío.